¿Se encuentra el doctor Federico Álvarez Larrondo? ¿Está secretaria? Porque no lo veo. Aquí estoy. Buenas tardes. Bien. Buenos días, ¿cómo Bueno, están? gracias. ¿Qué tal? Bueno, vamos a pedir a la secretaria que lea su currículum, que es nuestro próximo disertante. El doctor Federico Álvarez Larrondo es doctor en Derecho. Tesis con recomendación de publicación bajo el título El sobreendeudamiento y el acuerdo preventivo extrajudicial de consumo, como transición hacia un régimen integral. Es profesor titular de la Cátedra de Derecho del Consumidor de la Universidad FASTA de Mar del Plata, desde el año 2012 a la fecha. Es profesor titular de la Cátedra de Derecho Artificial de la Universidad Atlántida Argentina desde 2019 a la actualidad. Profesor adjunto a cargo de la Cátedra de Inteligencia Artificial, Tecnología y Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, 2018 a la actualidad. Profesor adscrito desde 1997 a 2004 y luego adjunto de la Cátedra de Derecho Asociativo de la Universidad Nacional de Mar del Plata desde 2004 a la actualidad. Profesor de posgrado en distintas universidades nacionales y extranjeras. Exdirector general de Defensa del Consumidor del Partido de General Pueyrredón. Becario de extensión como estudiante de la Universidad Nacional de Mar del Plata en los años 1995 a 1997, bajo la temática Difusión de los Derechos del Consumidor. Codirector del programa de extensión Centro de Atención al Consumidor Sobreendeudado, año 2014, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ex juez, árbitro y presidente del Tribunal Arbitral Permanente de Justicia, con sede en el Colegio de Abogados de Mar del Plata. Abogado de la matrícula desde el año 1997 a 2015. Prosecretario letrado de la Procuración General de la Nación en la actualidad. Muchas gracias, secretaria. Doctor Federico Álvarez Larrondo, adelante. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, voy a compartir, si les parece, la presentación. Ahí está, así podemos hacerlo un poco más ameno. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer muchísimo a todas las senadoras y a los senadores y a los miembros de la comisión por la invitación que se nos ha cursado. La verdad que desde Mar del Plata nosotros nos sentimos honrados de poder participar de este aporte de ideas y de diálogo. Quería comenzar, sí, planteando algo que bien había señalado el doctor Baroselli respecto a hoy los tres proyectos que tenemos en debate dentro del Congreso Nacional, a lo cual también se suma una convocatoria que hay abierta para la redacción por parte de un diputado para la confección de un código nuevo de defensa del consumidor. Y en los hechos lo que vamos a observar es que nosotros estamos discutiendo, como bien decía el doctor Baroselli, el modelo que replica lo que fue el proyecto originario del año 2018 del Poder Ejecutivo, que en verdad luego fue modificado por los propios autores en muchos de sus aspectos en el año 2020 y que a su vez el Frente de Todos le ha hecho aportes que han modificado algunos de los puntos controversiales que planteaba recién el doctor Baroselli. Lo que me parece importante, y visto que mucho se habla en las distintas reuniones que se han tenido, tanto aquí como en diputados, sobre el texto, me parece importante marcar algo que para mi modo de ver y que va de la mano con lo que planteaba el doctor Baroselli, estos proyectos no tienen. Y estos proyectos en realidad el problema es justamente que hacen foco en los problemas que eran propios del siglo XX, y la verdad es que no encontramos que haya una regulación de los verdaderos problemas del siglo XXI. Yo recuerdo poco de haberse puesto en vigencia el Código Civil y Comercial, que una de las codificadoras, la doctora Ida Kemmelmacher de Carlucci, planteaba en una disertación
que el Código Civil en algunos aspectos había nacido viejo, porque en realidad los cambios tecnológicos empezaban a superar las propias regulaciones y que por lo tanto iba a necesitar modificaciones en un tiempo no muy lejano. El problema que tenemos hoy, o que podemos avisorar, es que este código puede, o esta ley puede nacer desconociendo muchos de los problemas que bien planteaba el doctor Baroselli y que en 2 años, sobre todo a partir de la pandemia, han ganado un rol fundamental dentro del escenario local. Nosotros tenemos que entender que estamos en una revolución que comenzó en el año 2005 y que es la revolución 4.0, que se edifica fundamentalmente sobre la economía de los datos. Datos que se logran a partir de lo que esta infografía bien detalla, que son esos contratos preredactados que llevan en algunos casos 1 hora y media de lectura para que el usuario pueda comprender qué es lo que está entregando a estas plataformas tecnológicas. De hecho, en las encuestas realizadas entre personas de 18 a 34 años, el 97% de los ciudadanos no lee lo que está aceptando. Por lo tanto, toda la idea de información, de contrato, de asesoramiento, en verdad poco tiene de validez en un entorno digital en el cual la ciudadanía no tiene más opción que cliquear aceptando lo que se le impone. Y en cliqueo lo que uno está entregando es precisamente los datos más importantes, que son justamente la información que estas empresas, por lo general extranjeras, comienzan a receptar sobre cada uno de nosotros. Información sobre nuestros comportamientos en la red que no son ingenuos, sino que son el gran petróleo de este tiempo. Porque esta revolución justamente encuentra la riqueza en la generación y la recopilación de los datos. Por eso uno encuentra, así como planteaba el doctor Baroselli, que en los hechos las regulaciones están mirando a una forma de ser y de desarrollarse del mundo conforme lo conocíamos nosotros en el siglo XX hasta inicios del 2010 de este siglo. Y eso lo vemos, por ejemplo, en la publicidad. Lo vemos en la publicidad porque la seguimos pensando a la publicidad como una publicidad masiva, difundida a través de radio, difundida a través de la televisión, cuando en los hechos se plantea, por ejemplo, en el artículo 158, imponer contrapublicidad en la misma forma, frecuencia de la información de la publicidad engañosa, preferentemente en el mismo medio, lugar, espacio y horario. Mientras nosotros seguimos mirando y vamos a regular con esta ley que va a ser novedosa, un fenómeno que es propio del siglo XX, en el derecho europeo hoy ya están planteando un escenario distinto. ¿Por qué? Porque si ustedes miran estas estadísticas que están presentadas por la propia Comisión de la Unión Europea, en los últimos años, el año próximo pasado, antes de la pandemia, el crecimiento de la inversión de publicidad en los medios tradicionales comienza o a decrecer en el caso de los periódicos, en los diarios o en las revistas, y en la televisión mantiene todavía un crecimiento, pero que es diametralmente menor al que se experimenta dentro de las redes sociales. Y esto no es algo aleatorio que haya ocurrido de la nada, sino que en verdad empezamos a analizar. En el caso de la televisión tradicional, una merma cada vez más marcada de sus espectadores, con lo cual la tentación que estos medios ofrecen para la torta publicitaria es cada vez menor. Pero el hecho de publicitar en las redes sociales tiene justamente ese atractivo previo, que es que en primer lugar permite perfilar cómo son cada uno de los usuarios y en consecuencia empezar a hacer publicidad dirigida para cada uno de ellos, la cual no encuentra una regulación en el proyecto que estamos tratando. Piensen ustedes que tenemos nuevos agentes que hacen publicidad hoy y que, por ejemplo, en la Unión Europea plantea un nuevo sujeto de responsabilidad que debería ser analizado, que es la influencia de los Instagramers dentro del régimen de la publicidad. Nosotros ya empezamos a tener estas problemáticas dentro de nuestro entorno. De hecho, hubo una actuación en este último tiempo producto de las famosas que utilizaban una máquina que en los hechos generó una discusión sobre si era válida o no y cuál era el rol que tenían los Instagramers o los famosos en ese régimen. Para el 1 de enero del 2021 en España, por ejemplo, ya va a comenzar a regir un código de conducta sobre el uso de influencers en la publicidad. Nosotros tenemos que aprovechar la oportunidad que nos brinda este nuevo código para regular estos nuevos fenómenos a la usanza de lo que lo está haciendo el primer mundo o el viejo continente, a los efectos de poder sancionar un código que mire hacia el siglo XXI. A su vez también nos tiene que preocupar el uso de la inteligencia artificial cada vez más presente dentro de la toma de decisiones en los vínculos de consumo y que la ciudadanía, producto de que esos vínculos se hacen a través
de la red no conoce cómo se utiliza. En este sentido, este año, en el mes de agosto, la comisión el comité que analiza cuestiones de avance tecnológico vinculados a al Parlamento Europeo ha planteado los nuevos aspectos y cambios que deben hacerse en la protección del consumidor en entornos digitales y producto de la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que plantean en esa resolución? Que en los hechos hoy, con el cúmulo de información que las empresas van acumulando, lo que están haciendo ahora es predecir los comportamientos de los usuarios. A todos nosotros nos ha pasado que nos encontramos con publicidades que nos ofrecen cosas que estábamos pensando o que en algún momento conversamos o que se ajusta a nuestras pretensiones. Esto en realidad ya no es producto de si nos escuchan o no nos escuchan, sino que en realidad estas inteligencias artificiales nos conocen mejor de lo que nosotros nos conocemos. Y la Unión Europea lo que está planteando es que justamente estas herramientas están dando base para la manipulación de los consumidores, para llevarlos justamente a tomar decisiones irracionales dentro de su psicología. Mientras nosotros seguimos mirando una visión del consumidor en sus relaciones del consumo del siglo XX, que está bien y muy bien regularlas porque es una realidad latente, se está imponiendo un nuevo escenario en el cual necesariamente tenemos que empezar a tomar estos modelos. ¿Para qué? Para que justamente la IA y el cúmulo de datos no puedan influir en la toma de decisiones de los propios consumidores, modificando sus comportamientos como lo estamos viendo en la actualidad. Por eso se plantea por parte del Departamento de Políticas Económicas una serie de pautas o recomendaciones que nosotros podríamos aprovechar para discutir e incorporar. Por ejemplo, la opción de los consumidores de no ser rastreados en cuanto a su actuación en las redes, la idea de no permitir la discriminación a la hora del envío de publicidad, una de las causas que hoy se está discutiendo en los Estados Unidos, en los tribunales de Estados Unidos, iniciado por el Departamento de Vivienda de los Estados Unidos, es justamente una de las opciones que da una de las plataformas o redes sociales para que podamos dirigir la publicidad excluyendo a ciertos grupos sociales o étnicos, si es que no queremos que ellos vean esa publicidad. Ese tipo de discriminación algorítmica o de discriminación, si se quiere, a través de herramientas tecnológicas, bueno, son justamente las que deberíamos establecer o regular dentro de este tipo de plataformas. El hecho de conocer cuál es el dictamen y la construcción del perfil que se ha hecho sobre el usuario y la posibilidad de impugnarlo. ¿Por qué? Porque así como hoy tenemos el habeas data en la Ley de Protección de Datos Personales, no tenemos ninguna herramienta para regular o controlar la calificación electrónica que las redes hacen de cada uno de nosotros. Todos nosotros, como dijo el doctor Baroselli, tenemos un perfil que estas empresas construyen sobre nosotros y que son las que comercializan a posteriori. Cuando uno ve lo que bien decía el doctor Baroselli en materia de contratación electrónica, ya el título ha quedado atrasado con relación a la problemática actual, encontramos en el artículo 73 precisamente una idea de responsabilidad subjetiva por parte de estas plataformas de comercialización o de venta o subasta online. Para eso, ¿qué se dice? Que se tomó como modelo y no se regula en absoluto la problemática de las plataformas digitales. ¿Cuál es el vínculo que tiene un usuario cuando contrata con Uber, cuando contrata con Cabify, cuando hace un vínculo de carpooling, cuando se sube a un automóvil o contrata Rappi? La idea de estas plataformas colaborativas debería estar dentro de la regulación de este proyecto para poder hacer una norma que realmente pueda perdurar en el tiempo y no necesite modificaciones dentro de poco. Cuando uno lee los fundamentos del anteproyecto, se dice que se tomó en cuenta la Directiva 2031 del Parlamento Europeo, del cual surge ese artículo 73 que establece esa suerte de responsabilidad o de exención de responsabilidad de las plataformas. Pero cuando uno va a leer a los autores europeos, los propios autores europeos están diciendo que esa directiva del año 2000 ya no se puede aplicar en este tiempo porque tenía su lógica en esa época donde las plataformas eran incipientes y había que apoyarlas para que pudieran crecer y desarrollarse. Hoy se han convertido en monstruos que en realidad en muchos casos tienen más poder que los estados. Piensen ustedes que Amazon este año va a recaudar un equivalente al 75% del PBI argentino. Una sola empresa tecnológica va a tener casi el 75% de lo que todo nuestro país produce, tomando los datos del año próximo pasado, es decir, cuando todavía no había pandemia. Con todos esos datos, vean ustedes, esto lo dice la Unión Europea, son todos los datos que se van recopilando sobre nosotros y que son los que permiten que nos identifiquen dentro de la red.
cuando hacemos operaciones bancarias, cuando vamos al supermercado, cuando recorremos los diarios digitales, cuando entramos a plataformas. Con todos esos datos, entonces, se puede administrar y se puede cargar y alimentar inteligencia artificial. Y esto me lleva de la mano el tema del sobreendeudamiento que planteaba también Baroselli, que es una de mis grandes preocupaciones desde hace muchos años. ¿Por qué? Porque hace poco, por ejemplo, en La Nación Más se hizo una entrevista a el presidente de la Cámara de Fintech y él explicaba claramente que hoy muchas de las decisiones a la hora de conceder o no un crédito y de fijar la tasa de interés ya no la resuelve el humano, sino que la resuelve una inteligencia artificial. Y esa inteligencia artificial, por ejemplo, establece cuál va a ser la tasa de interés en base al riesgo de incobrabilidad. ¿Y cómo determina el riesgo de incobrabilidad? Y él decía, por ejemplo, en qué hora se conecta uno para averiguar el crédito. Claro, una persona que a las 2 de la mañana está buscando cómo pagar un crédito demuestra que tiene un problema que lo está afligiendo y que no lo puede enfrentar. Esa es una persona necesitada. Y es una persona que tiene, según el análisis que va a hacer esa inteligencia artificial, el riesgo de que no pague justamente su obligación. Pero ¿saben qué otro dato daba y que a uno lo ponía en una situación difícil? El hecho de que el error, las faltas de ortografía jugaban en contra de aquel que solicitaba un crédito. Con lo cual, el problema de las inteligencias artificiales sin regulación es que sigue castigando a los más débiles. A los que menos educación han tenido son los que más van a tener que pagar, porque al tener menos instrucción, estas inteligencias artificiales descubren que esa persona, al tener menos capacitación, tiene menos posibilidad dentro del mercado del trabajo y por lo tanto menos posibilidades va a tener de repagar ese crédito. ¿Y eso qué va a hacer? Que cuando uno ve las informaciones o ve las condiciones que fijan estas fintech, en los hechos dicen que las tasas de interés pueden ir desde el 90 hasta el 400%. ¿Y qué es lo que me va a determinar si yo voy a pagar 400% o 90%? La evaluación que haga esa inteligencia artificial que hoy no tiene regulación. Entonces, si yo soy el débil jurídico, si yo soy esa persona que para colmo no tengo ninguna instrucción, si soy esa persona que para colmo vivo en una condición precaria o fui afectado por la pandemia y pido un crédito de este tipo, la entrada al sobreendeudamiento es una puerta pero anchísima, porque me están recibiendo para que yo después me sobreendeude. Y por eso es tan importante lo que decía el doctor Baroselli, tenemos que crear herramientas efectivas dentro de esta ley para paliar el sobreendeudamiento. El gobierno ha hecho algo importante, que es empezar a regular a las fintech con la comunicación A7146, diciéndole, no, ustedes van a tener que empezar a cumplir las mismas obligaciones que cumplen las entidades no bancarias que otorgan crédito. Esto es un gran paso adelante. Ahora, tenemos ahora ya los primeros problemas en los tribunales. ¿Por qué? Porque estas empresas fintech dicen que la razón por la cual sus tasas de interés son muy altas es porque el índice de incobrabilidad es del 33%. Entonces, los justos, como siempre, pagan por pecadores. Para evitar eso, ¿qué intentaron ahora las empresas? Intentaron empezar a iniciar ejecuciones de pagarés firmados electrónicamente. Y acá tenemos un gran problema que esta ley tiene que resolver. Es decir, ¿qué vía le vamos a dar procesalmente para que las fintech que hacen contratos a distancia luego puedan iniciar procesos que nosotros entendemos deberían ser de conocimiento para el recobro de sus deudas? Porque hoy ya hemos tenido primer precedente, caso Buenance con Melgarejo, donde se le dijo que no al intento de preparar la vía ejecutiva a la empresa fintech. Lo mismo en el caso Buenance con Gamboa, donde justamente se resaltó el carácter de consumidor del destinatario. Y ahora también le ha pasado al Banco de la Provincia de Buenos Aires, a quien le han negado la posibilidad de iniciar una ejecución de este tipo por parte de la Cámara Segunda Civil y Comercial de La Plata. Es decir, es un problema que empieza a afectar a todos aquellos que hacen concesión de créditos por vía online. Esto requiere por parte de esta Casa del Pueblo una resolución en ese sentido. Y en torno al sobreendeudamiento, la verdad, si bien en este proyecto que estamos tratando hay muchos puntos en desarrollo, nos parecen algunas cuestiones preocupantes. Por ejemplo, que siempre se deja la puerta abierta para sortear esta idea de presunción de relación de consumo. La verdad que las pautas de decir que un crédito superior a 94.500 pesos no se presume relación de consumo es dejar a todos aquellos que hoy están comprando su auto, su moto, su electrodoméstico de un valor importante fuera de la relación de consumo. A su vez también se les permite la posibilidad de iniciar causas en distintos puntos del país, máxime ahora que va a ser fácil a través de la digitalización de los procesos. Entonces digo, este también es un elemento fundamental. Voy terminando, pero quiero cerrar con esto. Si queremos atacar el sobreendeudamiento, la experiencia de trabajo de casi 16 años que llevamos con esta temática, en primer lugar, tenemos un montón hoy de ciudadanos que aún trabajando, cuando llega a fin de mes cobran 0 pesos. Es decir, en su recibo de haberes
cobran 0 pesos. Y la pregunta es, ¿por qué? En primer lugar, porque tenemos un fenómeno que no se da en el derecho europeo, que es lo que se conoce como la pignoración del salario. La pignoración del salario es el hecho de que el trabajador le puede ceder a los acreedores parte de su salario como si estuviera cediendo un crédito cuando en realidad es alimentario. Por algo la ley de contrato de trabajo estableció un límite del embargo del 20%. Pero eso se supera ¿con qué? Con cooperativas, con mutuales que tienen la posibilidad de descontar del salario directamente porque lo permite la ley de contrato de trabajo. Entonces acá tenemos que trabajar no solamente con la ley de defensa del consumidor, sino también modificar esas normativas para ponerle un tope a cuánto una mutual puede retener del salario del trabajador. En segundo lugar, poner límite a cuánto puede retener sobre cuentas sueldos las entidades financieras, porque las entidades financieras dan crédito, pero luego en los contratos predispuestos establecen que pueden de la cuenta sueldo sacar el monto adeudado. De esa manera, una persona que entra en espiral de endeudamiento, cuando quiere acordar, directamente todos los meses se le sustrae la totalidad de el haber. Es decir, que ni aún trabajando logra llevar a su casa, cumpliendo rigurosamente, logra llegar a su casa un centavo. Por eso también insisto, tenemos que ver las nuevas recomendaciones de la ley del Parlamento Europeo de este año sobre reformas a las normas de los consumidores frente a los sistemas digitales. Y ahí empieza otro escenario que también es fundamental que deberíamos regular, que son los smart contracts o contratos inteligentes. Estos contratos que se autoejecutan. Doctor. Ya termino con esto, senador. Los contratos inteligentes o smart contracts son contratos que directamente se autoejecutan y esto es una preocupación que marcó la Unión Europea. Por el otro lado, último punto, lo que plantea la Unión Europea, consagrar un derecho humano para todos aquellos que se hagan implantes de dispositivos que tengan tecnología y la idea precisamente de tener asegurado el derecho a la actualización del software, ¿sí? Porque estamos hablando de elementos electrónicos injertados en el cuerpo humano y que van a necesitar un derecho esencial, que es que no pueda quedar obsoleta su prótesis, producto de que no pueda acceder o pagar una actualización del mismo. Por todo ello, entonces, es necesario incorporar a todos los proyectos que estamos viendo una visión hacia el 2020, del 2020 en adelante, una visión futurista para lograr que este código o esta ley perdure en el tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias.